Soy Stefania Perozzo, estudiante del máster de profesorado en la Universidad Miguel Hernández de Elche y hoy os presento la ponencia titulada La competencia olvidada, tendencias y carencias de la competencia crítica en el contexto de la alfabetización mediática. Bueno, la competencia crítica, que es un concepto en el que profundizaremos más adelante, es clave en el contexto de la alfabetización mediática e informacional, que es fundamental para asegurar una educación adecuada en una sociedad de la información como la actual. Tenemos que remarcar que el mismo concepto de competencia se enmarca en el proceso de creación y consolidación del espacio europeo de educación superior a principios de 2000. Y el establecimiento de ese espacio tenía como finalidad armonizar las estructuras de educación superior de los diferentes países miembros, creando así un sistema transnacional de estudios superiores coherente y cohesivo. De este modo se buscaba facilitar la movilidad tanto de estudiantes y profesionales como la transmisión de conocimientos entre los Estados miembros. La institución de este espacio supuso un cambio radical en la propia concepción del proceso educativo, puesto que por primera vez se destacó la necesidad de perseguir un tipo de aprendizaje centrado en el alumno. Y es en ese contexto que surgen dos nuevas concepciones de aprendizaje, el aprendizaje permanente y el aprendizaje por competencias. Por lo que atañe el primero, ese está basado en la idea de una educación continua, que no esté limitada a una única etapa vital y concebida más como un proceso sin restricciones ni de tiempo ni de espacio. Ello implica la adquisición continua de habilidades y conocimientos a lo largo de toda la vida de un individuo. Y efectivamente, en un mundo como el actual, plasmado por la globalización y por una economía del conocimiento en rápida y continua evolución, para los individuos resulta imprescindible desarrollar y afinar sus habilidades. En efecto, no es casualidad que este tipo de educación esté anclado a su vez en la adopción de un nuevo enfoque centrado en el aprendizaje por competencias. Pero, ¿qué entendemos con competencias? Pues una competencia, según la OECD, es más que conocimiento y destrezas. Una competencia involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales, incluyendo destrezas y actitudes, en un contexto en particular. Siendo así, una competencia se construye a partir de la combinación de habilidades tanto prácticas como cognitivas, así como de otros elementos como conocimientos, motivaciones, actitudes, valores, emociones y otros componentes conductuales y sociales. Hay que resaltar que la aplicabilidad del concepto de competencia se concretó por primera vez en 2006, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron la recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Se trataba de un marco de referencia transnacional que luego se convertiría en un documento clave para el desarrollo de la educación, el aprendizaje y la formación en distintos países europeos. En 2018, el Consejo Europeo revisó y actualizó esta recomendación para adaptarla al nuevo contexto social y económico, y las competencias clave que se presentaron tenían como objetivo sentar las bases para la construcción colectiva de sociedades más democráticas, equitativas y fundamentadas en la cohesión social. Bueno, por lo que se refiere a los objetivos de esta investigación, pues el principal objetivo de la investigación es identificar y dar a conocer las principales tendencias e intereses de estudio relacionados con la competencia crítica. A tal fin, nos pusimos diferentes objetivos secundarios. El primer objetivo sería analizar la producción científica en torno a la adquisición de la competencia crítica. Luego, otro objetivo es analizar proyectos que pueden orientar y fomentar la aplicación de nuevas prácticas docentes y educativas para la adquisición de dicha competencia. Y finalmente, el tercer objetivo es el de extraer valoraciones que pongan de manifiesto las carencias en torno a este ámbito de estudio. Y en particular, la investigación ha sido orientada por las siguientes preguntas de investigación.
La número 1. ¿Cómo definen las instituciones la competencia crítica y qué recomiendan para ponerla en práctica? Otra pregunta de investigación ha sido la siguiente. En el siglo XXI, ¿cuáles han sido las tendencias de estudio en torno a este tema en el contexto español? ¿Cuáles son los proyectos y las actuaciones prácticas que permiten el desarrollo de la competencia crítica? Y finalmente, a lo largo de las últimas décadas, el interés de la comunidad científica en torno a la competencia crítica ha ido aumentando. Pues antes de contestar a estas preguntas, os voy a presentar rápidamente el marco teórico que sustenta esa investigación. Y profundizamos en particular en el concepto de competencia y en su aplicación en el contexto educativo español. Pues en el contexto de España, las primeras referencias a las competencias se encuentran ya en el preámbulo de la Ley de Educación de 2002, la LOCE. Luego, las sucesivas leyes orgánicas, la de 2006, la LOE, y la Ley Orgánica de 2013, la LOMCE, también han abordado con mayor o menor amplitud un enfoque competencial. Pero será solo con la entrada en vigor de la actual Ley Orgánica de marzo de 2020, la LOMLOE, que se emprende una concreción del currículo específicamente orientado hacia el aprendizaje por competencias. Bueno, el punto de partida de esta reforma es el ya mencionado Marco de Referencia Europeo de las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente, delineado en 2018 en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea. La concreción curricular propuesta por la LOMLOE se inspira formalmente en ese conjunto de competencias clave, adaptándolas al contexto educativo español. Y en particular las competencias claves son 8. Las podéis ver aquí reunidas y se trata de la competencia en comunicación lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia en matemática, en ciencia, tecnología e ingeniería, la competencia digital, la personal, social y de aprender a aprender, la ciudadana, la emprendedora y la competencia en conciencia y expresión culturales. Pues como podéis ver, dentro de estas 8 competencias que sustentan el currículo, la competencia crítica no aparece como elemento destacado. Sin embargo, puede encontrarse integrada dentro de algunas de dichas competencias. Y centrándonos mejor en el concepto de competencia crítica, pues la competencia crítica no se puede entender y está estrechamente relacionada, la competencia crítica no se puede entender sin la alfabetización mediática e informacional, con la cual está estrechamente relacionada. El de AMI, alfabetización mediática e informacional, es un concepto que ha ido cobrando progresivamente mayor relevancia y atención en las últimas décadas debido a los cambios tecnológicos y sociales que hemos ido experimentando. En general, con alfabetización entendemos un proceso social relacionado con la distribución del conocimiento en toda la sociedad. Se trata de un proceso en constante evolución y que se da a lo largo de toda la vida. En este caso concreto, la alfabetización mediática e informacional tiene como objetivo ofrecer un tipo de aprendizaje muy específico, un aprendizaje que permita a los individuos desarrollar habilidades críticas relacionadas con el uso, el consumo, la creación y el intercambio de contenido informativo y mediático en contextos digitales. En particular, la alfabetización mediática hoy en día se relaciona con aspectos emergentes de las últimas décadas, como la inteligencia artificial, la formación de una ciudadanía digital y la educación para el desarrollo sostenible, y resulta muy necesaria porque en el mundo actual, que es cada vez más tecnológico e hiperconectado, observamos una sobreexposición constante a contenidos informativos de cualquier tipo. Esta realidad en la que vivimos evidencia la necesidad de una alfabetización, como la mediática informacional, que permita a las personas, por un lado, interactuar y relacionarse con la información de forma eficaz, adecuada y sobre todo crítica.
y por otro lado, que les permita defenderse contra la desinformación. En la legislación educativa española, pues a pesar de las directrices y recomendaciones de la UNESCO y de la creciente relevancia de la alfabetización mediática informacional en la sociedad actual, en la legislación educativa española actual no existe todavía una asignatura específica dedicada a este ámbito dentro del currículum de la educación secundaria obligatoria y dentro del currículum de bachillerato. Sin embargo, hay que decir que la posibilidad de integración de la AMI en distintas materias, por su carácter transversal, permite trabajar la competencia crítica a partir de diferentes ámbitos y enfoques. Bueno, pasamos ahora a la metodología de esta investigación. Pues la metodología ha sido basada en una revisión sistemática llevada a cabo en la base de datos Scopus en el periodo comprendido entre 2000 y 2004. En particular, se han recopilado y analizado datos procedentes de artículos, de libros y de capítulos de libro, siguiendo las pautas de revisión Prisma que dentro de poco vamos a comentar. Hay que mencionar que toda esta investigación se enmarca dentro del proyecto competitivo de innovación docente promovido por la Universidad Miguel Hernández de Elche, titulado Revisión sistemática de la competencia crítica de los estudiantes universitarios y aplicación al estudiante de secundaria. Bueno, aquí, como podéis ver en los gráficos, los artículos han sido acotados siguiendo las pautas de revisión Prisma y aplicando criterios de selección y de inclusión. Los criterios de inclusión estaban relacionados principalmente con el contexto. Los artículos debían de enfocarse en el contexto de España y también con el periodo, puesto que las fechas de publicación de los artículos debían estar incluidas entre 2000 y 2024. Finalmente, los artículos seleccionados fueron 32 y, como podéis ver en este gráfico, las fechas de publicación van desde 2012 hasta 2024, pero se puede notar una mayor concentración de estudios en los últimos 4 años, a partir del año de 2020. Y llegamos finalmente a los resultados. Pues en ese apartado voy a presentar los resultados relacionados con cada pregunta de investigación. En ese caso partimos con la pregunta de investigación número 2, porque la número 1 estaba directamente relacionada con la revisión bibliográfica que ya ha sido expuesta en parte en el marco teórico. Pues bien, a partir de los años 2000 hasta el 2024, ¿cuáles han sido las tendencias de estudio en torno a este tema y cuáles han sido los aspectos menos estudiados? La revisión sistemática llevada a cabo evidenció 5 tendencias de estudio principales. La primera tendencia de estudio es relativa a los niveles de desarrollo de la competencia crítica entre estudiantes de diferentes etapas educativas. Luego, muchos estudios se enfocaron en el análisis de la diferencia entre la competencia crítica autopercibida y la observada. Otros en el estudio de la competencia informacional entre docentes y futuros docentes. Y varios autores también se centraron en proponer estrategias de formación docente y en discutir en torno a las modalidades de evaluación de la competencia crítica. Por lo que se refiere a los niveles de desarrollo de la competencia crítica, pues en general, en el contexto español, el nivel de competencia crítica entre estudiantes es generalmente bajo e inadecuado en diferentes niveles educativos, desde la educación infantil hasta la educación superior. En general, los autores coinciden en detectar una mayor habilidad en el utilizo de los soportes tecnológicos, pero significativas carencias en la selección y en la evaluación crítica de la información recopilada. También se evidencia una diferencia muy grande entre una alta autopercepción de la competencia crítica y el desempeño real de dicha competencia, que es significativamente menor. Eso quiere decir que los estudiantes piensan
tener una competencia crítica alta y realmente lo que demuestran tener es una competencia mucho más baja y mucho menos adecuada de la que debería ser. Entre docentes y futuros docentes, la situación no cambia porque varios estudios destacan un nivel medio o insuficiente de competencia crítica, en particular en la dimensión específica de recogida, selección y evaluación de la información. Eso evidencia la urgencia de crear programas de formación docente específicos y centrados en el fortalecimiento de dichas carencias. En ese sentido, se enmarcan varios de los estudios analizados que proponen modelos y diferentes estrategias de adquisición de la competencia crítica, y también otros estudios delinean modelos de evaluación centrados en la medición de las diferentes componentes de dicha competencia. Y por lo que se refiere a las carencias evidenciadas, pues las investigaciones sobre el nivel de competencia crítica entre la población estudiantil existen, pero están restringidas a unas pocas comunidades autónomas y no abarcan todos los niveles educativos. Eso quiere decir que no consigue dar un mapa, una panorámica actualizada de la situación general de toda España. Y otra carencia es que, aunque haya estudios centrados en proyecto, sí que hay escasez de estudios que indaguen efectos de la aplicación de proyectos prácticos. Hay proyectos, hay estudios que analizan proyectos, pero siguen siendo muy pocos. Y bueno, y aquí vamos a ver unos cuantos. ¿Cuáles son los proyectos y las actuaciones prácticas que permiten el desarrollo de la competencia crítica? Pues varios autores coinciden en la necesidad de implementar tareas basadas en la simulación y en la resolución de problemas informacionales reales. Otros presentan diferentes modelos basados tanto en la deconstrucción del mensaje mediático, en el análisis de los discursos mediáticos o en la sistematización gradual de las habilidades necesarias para la adquisición de la competencia crítica. Y también se proponen herramientas específicas y soportes tecnológicos como el ebook, el blog o aplicaciones para dispositivos móviles diseñadas específicamente para desarrollar y trabajar la competencia crítica. Finalmente, el interés de la comunidad científica en torno a la competencia crítica ha ido aumentando a lo largo de las últimas décadas. Pues si consideramos las fechas de publicación de los artículos analizados, se puede notar un claro aumento del interés en torno a este tema en los últimos 4 años, a partir de 2020. Eso no es un caso porque la pandemia de COVID-19 ha desatado una ola de desinformación y también los cambios radicales tecnológicos y sociales de los últimos años en materia mediática han evidenciado con más claridad la urgencia de fomentar la competencia crítica de todos los ciudadanos, pero en particular de los individuos en edad escolar. Como conclusiones, durante esa revisión sistemática surgieron algunas carencias que pueden ser útiles para orientar futuras investigaciones. Por ejemplo, sería muy útil llevar a cabo ulteriores estudios que analicen los actuales niveles de desempeño de la competencia crítica en estudiantes de todas las etapas formativas. En especial, sería interesante analizar el nivel de esta competencia en la etapa de formación profesional y en la educación de adulto, puesto que hay escasez o casi ausencia de estudios en esas áreas. Y finalmente, se considera necesario establecer y comparar los niveles de competencia crítica entre estudiantes de todas las comunidades autónomas, de modo a ofrecer un mapa actualizado de la situación de la competencia crítica en toda España. Aquí os dejo las referencias seleccionadas y os agradezco mucho la atención.